Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de CTA, con el curso de Física y el tema de Estática 1, dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien, ¿qué es? Vamos a ver lo que es estática, ¿sí? Pero vamos a iniciar primero con nuestras definiciones. ¿Qué es la estática? Es una rama de la mecánica cuyo objetivo es analizar las condiciones que debe reunir un conjunto de fuerzas o fuerzas y cuplas a la vez que actúan sobre un cuerpo o sistema para que se mantenga en equilibrio, ¿sí? Entonces, estudia las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo para que se encuentre en equilibrio. Uno, ¿qué es una fuerza? Cuando un cuerpo actúa sobre otro puede modificar su estado mecánico, o sea, cambiarle su movimiento, ¿no? A la acción mutua entre dos cuerpos se denomina interacción. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, fuerza de contacto, así como cuerpos separados, fuerza de largo alcance, ¿no? Entonces tenemos dos tipos. La fuerza de contacto, que es normalmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros caminamos, nuestros pies asientan el piso, entonces va a haber un contacto, entonces va a haber una fuerza. Y fuerza de largo alcance, cuando estás, por ejemplo, en tu sala y pones el volumen alto del equipo, ¿qué haces? Vas a escuchar la canción. ¿Y a qué se debe? Porque está emitiendo una fuerza de largo alcance, por medio de una longitud de onda, ¿no? El concepto de fuerza nos da una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. La fuerza es una magnitud física vectorial, tengan en cuenta eso, ya que para definirla deben indicar su dirección de acción y su magnitud. La fuerza tiene como unidad de medida en el sistema internacional el newton. Las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas las fuerzas de campo, fuerzas que no involucran contacto físico. 1. Fuerzas gravitacionales. Es la fuerza puramente atractiva, ya que los dos cuerpos con masa siempre tienden a atraerse por fuerza de la gravedad, a diferencia de otras fuerzas en la que también se pueden rechazar los objetos. Esa fuerza es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol y a nuestro satélite natural, la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. Interesante eso. Ahora, la fuerza gravitacional está obviamente que afectada, ¿no? Afectada por la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad varía de acuerdo al lugar geográfico donde te encuentres, ¿sí? Pero esa fuerza gravitacional es llamada también el peso. O sea, cuando tú vas a la tienda y te vas a pesar, o te vas al hospital y te vas a pesar, no te están midiendo el peso, sino te están midiendo la masa corporal, ¿sí? Tu masa corporal es lo que están midiendo, tu peso no. El peso vendría a ser justamente la masa multiplicado por la gravedad de ese lugar. Tengan en cuenta eso. No es lo mismo decir peso a masa. Nosotros comúnmente decimos peso, pero en sí no es. Y el peso vendría a ser la fuerza gravitacional. Ya está. Fuerzas electromagnéticas. Tienen como origen a las cargas eléctricas de los cuerpos en reposo o en movimiento. Las fuerzas son eléctricas si las cargas eléctricas están en reposo y serán magnéticas si las cargas están en movimiento. Fuerzas nucleares. Bueno, las fuerzas eléctricas, a ver, claro que hay fuerza eléctrica y ustedes lo pueden verificar. Pongo un imán yo sobre el refrigerador y tengo una fuerza magnética, ¿no? Son cargas que se encuentran en movimiento total. Y la fuerza eléctrica también, porque si no hubiera fuerza eléctrica no podríamos ver televisión, no podemos usar celular, no podríamos usar nada, porque todo se maneja por medio de fuerzas eléctricas, que es el gran flujo de electrones que van moviéndose alrededor de todo ese cable. Muy bien, fuerzas nucleares son fuerzas que unen los protones y los neutrones en un átomo atómico y son de corto alcance, ¿sí? Son muy letales. Fuerzas débiles están fundamentalmente asociadas a la descomposición de núcleos radioactivos. Las fuerzas que con frecuencia usaremos en estática están comprendidas entre las dos primeras de la clasificación. ¿Sí? Claro, las fuerzas gravitacionales que son básicas para todo lo que es estática y las fuerzas electromagnéticas que lo vamos a ver ya en el tema de electrostática, ¿no? Ya lo vamos a ver. Número 2. Fuerzas usuales. Fuerza de gravedad, llamada también fuerza gravitacional, es aquella con la cual se atraen los dos cuerpos en el universo. Esto se debe a la interacción gravitatoria entre los cuerpos.
La fuerza de gravedad es un tipo de fuerza que de una interacción a distancia. Claro, obviamente que ahí no está interactuando directamente, la aceleración ya está en el planeta. Lo único que nosotros hacemos es regirnos de esas reglas, ¿no? Su valor se coloca como Fg y actúa sobre un cuerpo en tierra. Depende de la ubicación, como ya lo había dicho, ¿no? De la ubicación geográfica donde te encuentres. En la superficie terrestre y para pequeñas alturas en comparación al radio de la Tierra se denomina así. Muy bien, ahí está, la fuerza gravitacional, y siempre se va a dibujar hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos van al centro de la Tierra. Entonces yo cuando voy a dibujar mi fuerza, tengo que dibujar una flechita siempre hacia abajo y siempre de manera totalmente vertical. Nunca va a ser al costadito ni otro lado, no. Tiene que ser totalmente de manera vertical para que tenga sentido. Entonces, si un cuerpo yo lo suelto, ese cuerpo automáticamente empieza a caer. ¿Por acción de qué? De la fuerza gravitacional o también llamada peso. Ahí está. ¿Y cómo se define? Masa por gravedad, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Y cómo se dibuja? La fuerza gravitacional del cuerpo toma su centro de gravedad y dibujo mi flechita hacia abajo. Mi flecha hacia abajo, ¿no? Ahora, el centro de gravedad depende del cuerpo. En este caso, los cuerpos, como para el estudio de secundaria, son cuerpos sencillos. Pero hay cuerpos mucho peores, o sea, hay cuerpos que tienen 3 dimensiones y ahí el centro de gravedad es complicado. Pero en este caso no hay que complicarnos con eso, ¿no? Son cuerpos simples. Fuerza de tensión. Es la fuerza interna que surge en los cables cuerdas cuando son estirados. La fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda y se grafica jalando al cuerpo o sistema sobre el que actúa. Para una cuerda ideal de masa despreciable, el módulo de tensión es el mismo en cualquier punto de la cuerda, ¿no? Entonces, la fuerza justamente o la consistencia que tiene la cuerda te va a ayudar a poder jalar algo. Cuando yo agarro una cuerda y jalo un paquete, ¿no? Imagínense, o la bolsa de mercado, esa cuerda, esas asitas, ¿no? Que jalan, ¿sí? Van a realizar tensión, ¿no? ¿Sí? Es una fuerza interna que hace que esas fibras se unan, ¿para qué? Para que no pueda romperse. Fuerza de reacción normal, llamada también fuerza de contacto, es una de las fuerzas de reacción que se manifiesta siempre que exista contacto entre dos superficies. La línea de acción de esta fuerza es perpendicular a la superficie de contacto y se grafica señalando al cuerpo en análisis. Ojo, la fuerza normal no va para arriba. Digan, no, el peso va para abajo, la fuerza normal va para arriba. No, el peso siempre es vertical. La fuerza normal depende cómo esté ubicado el cuerpo. Va a formar 90 grados, va a formar como una especie de letra T. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Y ahí ven los gráficos, ¿no? Se dan cuenta, en los 3 casos está formando como una letra T. ¿Y cómo se llama? Fuerza normal o también llamada reacción. Listo. La fuerza elástica es aquella fuerza interna que aparece en los cuerpos elásticos cuando son deformados. Esa fuerza aparece en un sentido tal que se opone a la deformación que experimenta el cuerpo. Muy bien. Entonces, cuando yo jalo un resorte, es un ejemplo, ¿no? Jalo un resorte y lo suelto, ¿qué pasa? El resorte salta. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una distancia de deformación y va a haber una fuerza. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Fuerza elástica. ¿Cómo se define? Como la constante de elasticidad, dependiendo del material, por la distancia o deformación, ¿no? O elongación, como le dicen algunos, ¿sí? Ya está. Muy bien, diagrama de cuerpo libre. Llamada también diagrama de fuerzas, es aquella gráfica donde se presentan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. Para efectuar el diagrama de cuerpo libre, el DCL, ¿no? Se debe tomar en cuenta lo siguiente. 1. Es el cuerpo en estudio, o sea, se dibuja aparte como un puntito. Mayormente se dibuja un puntito. Otros lo dibujan toda la figura, pero yo creo que un puntito es suficiente. Se dibuja la fuerza de gravedad vertical y hacia abajo, o sea, el peso lo dibujas hacia abajo siempre. Y se analiza la existencia de interacciones, si existen, aparecen las fuerzas. Muy bien, así es como se hace el diagrama de cuerpo libre. Y tenemos 3 leyes de Newton. Isaac Newton fue el primero que planteó justamente la mecánica clásica que conocemos ahora. Entonces, Isaac Newton propuso 3 leyes, de las cuales 2 de ellas se aplican en estática. La primera y tercera ley.
Primera ley de Newton, llamada propiedad de la inercia. En ausencia de la fuerza externa, actúan varias fuerzas que se anulan entre sí. Y analizando desde un marco de referencia inercial, sistema de ausencia de aceleración, un cuerpo en reposo se mantiene en reposo y un cuerpo en movimiento se mantiene en movimiento, pero con velocidad constante. ¿Qué es lo que dice la inercia? La inercia dice que todo cuerpo se mantiene en equilibrio relativo, ¿sí? O reposo relativo, salvo que exista una fuerza que le haga cambiar de posición o lo haga moverse. Y eso estamos constantemente nosotros sometidos. Si vamos en la combi y estamos parados y no nos agarramos del pasamanos, la combi empieza a avanzar y nosotros nos movemos hacia la dirección en la que avanza. ¿Nos movemos porque queremos? No. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, ¿sí?, externa que hace que nosotros cambiemos de posición. ¿Cómo se llama a ese fenómeno? Se llama inercia, ¿no? Hay varios casos que ya veremos en experimentos. Tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Según este principio, cuando dos objetos materiales interaccionan, se generan fuerzas colineales, de modo que son de igual módulo, tienen direcciones opuestas. O sea, dice, ¿no? Si un cuerpo aplica una fuerza, ¿no?, entonces existe una reacción, una fuerza contraria a ella, con igual magnitud, pero en diferente dirección. O sea, si yo, por ejemplo, tiro un puñete a la pared, entonces mi puñete va en forma horizontal hacia el lado derecho, pero la pared, para que no pueda romperse o para que no pueda descomponerse, va en sentido contrario, con una misma magnitud de fuerza, ¿sí? Eso es lo que es la acción y reacción, ¿no? Acción y reacción. Primera condición de equilibrio. Ahora, para que un cuerpo esté en equilibrio debe cumplir dos condiciones, ¿no? Hay dos tipos: que la suma de todas las fuerzas sea igual a cero, y otro que la suma de los momentos sea igual a cero. Pero en este caso vamos a ver las fuerzas comunes. Es una aplicación de la primera ley de Newton, la cual se enuncia de la siguiente manera: si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación y sobre él actúa un conjunto de fuerzas, que se cumplirá que estamos suponiendo que el cuerpo puede representarse como una partícula puntual. Si el cuerpo tiene tamaño finito, debemos considerar en qué parte del cuerpo se viene aplicando la fuerza, ¿no? La suma. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora ustedes como tarea? Muy bien, ya hemos visto la primera condición de equilibrio, hemos visto las leyes de Newton y hemos visto todo, ¿no? Tienen que realizar un mapa conceptual respecto al tema y buscar datos inéditos sobre ese tema. Tienen que buscar datos inéditos. Quiero algo diferente, ¿sí? Que me presenten algo diferente. Y eso va a tener calificación muy buena. Acuérdense que yo siempre, a lo novedoso, pero para bien, yo siempre le coloco muy buena nota. ¿Sí, muchachos? Entonces, a hacer ese mapa conceptual con temas inéditos. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, chao. Y practiquen, por favor. Háganlo bonito.